Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:45, 7:45 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo de hoy con don Jaime de Berenguer. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Aparte de muy moreno. Sí, bueno, pero esto es de nadar, ¿eh? No se crea nadie que... ¿De nadar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que hay rayos ultravioletos? No, pero yo creo que cuando nadas, claro, toda la luz que entra en la piscina rebota en el fondo y tal, y te acabas poniendo moreno, porque ya les digo que yo no soy de ponerme al sol, ¿eh? Bueno, aquí es que si quieras o no, te acabas al sol en España. Sí. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy bien, aquí muy entretenido. Muy entretenido, ¿verdad? Nos dan respiro, ¿eh? Le leí ayer un hilo a don Javier Venegas muy interesante, donde se preguntaba si lo que ha sucedido en Torre Pacheco no es un episodio deliberado de desestabilización de España por parte de Marruecos, y además daba un argumento, pues yo creo que bastante sensato, don Javier. Pues sí, porque estamos aquí nosotros a la gresca y al final siempre acabamos nosotros a la gresca, porque claro, como este país es como es, pues a veces hay que mirar, pensar un poquito fuera de la cajita. Y a mí, bueno, yo no tengo duda de que, sobre todo en general, no solo lo de Torre Pacheco, sino que esa conflictividad que supone la inmigración marroquí, especialmente en España, y determinados, no digo todos, pero un número elevado de individuos, y ese estímulo permanente de confrontación que parece venir de algún lugar que no es precisamente de España, de los españoles, que no somos, digan lo que digan las locas de Podemos, un país racista ni mucho menos, pues yo estoy convencido de que, tengo la convicción de que esto forma parte del poder agudo de Marruecos para desestabilizar a España. Le encanta, ¿no? Le encanta ver cómo aquí estamos a bofetada limpia por un tema, llamándonos racistas unos a otros, teniendo problemas de convivencia, sobre todo en lugares donde hay mucha agricultura y hay mucho, digamos, temporero que viene de allí. Y es curioso porque, claro, los tipos que apalean le dan la paliza a este señor, ni siquiera son de Torre Pacheco, aparecen por allí. Claro, con lo cual se preguntaba don Javier, ¿por qué narices tres tíos que no son de Torre Pacheco van allí simplemente para darle una paliza a un ciudadano random, ¿no? Claro, yo luego me han mandado algo, no me acuerdo, de Rubén Pulido, ¿no? Que dice que, bueno, uno de ellos era terrorista o que había cometido alguna cosa ahí en Torre Pacheco, que por lo visto no figuraba en los medios. Bueno, caer también, o sea, para mí eso es un dato importante, pero pensar que bueno, Estados Unidos al momento también tendrá que espabilar, porque es su aliado preferente Marruecos, pero no hay que olvidar que Marruecos es un país islamista. En Marruecos, los políticos, sean de quita y pon o sean de pegote, o los partidos, aunque sean de pegote, tienen que jurar lealtad al Islam. Se aplica la Sharia como una ley familiar, de régimen familiar. Es decir, para los asuntos de familia rige la Sharia. Es decir, es un país con un monarca que nos mantiene más o menos ahí quietecicos, pero que luego no los espabila para aquí. Entonces, además, me gustaría saber, porque en Torre Pacheco hay 4 mezquitas, 4 centros de oración en Torre Pacheco, que tampoco es una población, digamos, extraordinariamente grande, ¿no? Aunque ha crecido, pero tiene 4 centros. Me gustaría saber qué se imparte en esos centros, qué discursos se dan o qué relaciones hay. Y luego hay que tener en cuenta, precisamente digo lo de los centros, porque se sabe que Marruecos es un agente financiador muy potente, no solo en España, sino en la Unión Europea, de todo ese tipo de centros islamistas, de asociaciones culturales, a las que vertebran por ejemplo, a los marroquíes en España, y es un poco muy parecido a lo que hace China con sus nacionales cuando están en el extranjero. Tienen un vínculo directo con el país, y aunque no sean fanáticos del Partido Comunista, en última instancia son herramientas del poder agudo de China, y así lo tienen interiorizado, tienen que servir a su país allí donde estén. Entonces a mí este rollo de que estemos todo el rato con el racismo para arriba y para abajo me parece que obvia que Marruecos está haciendo un poco lo que le da la gana con España. Nos ha provocado varias crisis adrede migratorias, la de Melilla hace muy poco.
utiliza no necesita misiles, no necesita tanques, ¿no? Usa a las personas como armas y las está usando como armas. Y me parece maravilloso que los políticos en general en España, no digo en Vox, pero en general, yo creo que sospecho por qué no miran el elefante en la habitación, porque yo creo que hay muchos negocios con Marruecos, hay muchos intereses con Marruecos, algunos confesables y otros inconfesables, ¿eh? Yo lo que me pregunto es, de los muchos miles de marroquíes que ha indultado y sacado de las cárceles Mohamed VI en los últimos 6 meses, un año, ¿cuántos de ellos han acabado aquí en España, no? No solo marroquíes, subsaharianos, de toda... O sea, hay que, por ejemplo, la gente no sabe que en Marruecos lo habitual son las peleas entre bandas de pues eso, de subsaharianos, unos son de origen de no sé qué, los otros son magrebíes, los otros tal, y entonces muy habitual las peleas estas que nos quedamos así, es decir, que de repente aparece un tío con un machete y se lía parda y empiezan a dar gritos, eso allí es muy común. Es común, por lo tanto es muy habitual. Eso lo digo porque luego cuando vienen aquí, pues lo que allí es común, allí es donde se establecen de alguna manera, no digo todos, pero los que han vivido esa dinámica, pues le parece que en su barrio donde tienen a los suyos y donde hay otros extraños, no solo españoles, sino igual, yo que sé, de Argelia, argelinos y tal, pues les parece muy normal resolver las cosas así, ¿no? Entonces se junta un poco todo, pero yo estoy muy convencido de que la cuestión de que sea conflictiva la inmigración marroquí en España no es de los españoles, sino que es algo intencionado. Es algo intencionado. Puede ser, no. La verdad es que no lo sé. Es cierto que Marruecos siempre ha utilizado, ¿no? Eso no es nuevo, la inmigración, entre otras armas de geopolítica, para presionar a España. Pero el hecho concreto este de que hablaba ahora don Luis, de que unas personas que no estén allí o que no sean de Torre Pacheco aparezcan por allí y le den la paliza a un señor, pues tampoco, no sabemos exactamente por qué puede pasar. A mí, de todas maneras, de este tema de Torre Pacheco, sin pensar, no estoy diciendo esto, que haya sido algo intencional, me refiero por otras personas que no sean los directamente ejecutores del hecho, yo me hago siempre la misma pregunta. Ese clima que se ha generado en Torre Pacheco, ¿a quién beneficia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque, pensando mal, a mí esto en algún momento me ha recordado mucho al tema de la Dana. Es decir, ha puesto el Estado todos los medios necesarios para que, produciéndose un acto de estos y una situación como la que se ha producido allí, ponerle límite de manera inmediata, o realmente ha servido a algunos para, como hemos visto, abrir periódicos, hacer campañas en Twitter, abrir telediarios y lanzar el mensaje a la sociedad en un momento malísimo para el gobierno de que viene la ultraderecha. Porque a mí la impresión que me da, sé que se han mandado refuerzos, pero también sé que no se mandaron los necesarios, o los necesarios para la situación, los necesarios para acercar. Y eso es lo que a mí de verdad es una de las patas que me preocupa, ¿no? Saber por qué eso ha llegado hasta esos límites que podía haber tenido, de alguna manera lo ha tenido, pero afortunadamente no ha ido más allá, un efecto contagio, una imitación social en otros puntos y en otras partes de España. Y una vez dicho esto, la segunda cuestión es si funciona el Estado como fuente legítima del uso de la violencia, que me parece que tampoco. ¿A quién le beneficia el caos? Porque en el fondo esto es generar un caos, que la gente se tome la venganza por su mano. Eso quiere decir que ya los cauces que a todo ciudadano normal en un país democrático se le ocurrirían, que es llamar a la policía, parece que no funciona. Ayer mismo creo que vi también una pelea en Barcelona, en una playa, donde le meten una paliza a un inmigrante. Quiero decir, ¿eso a quién le beneficia? Ese clima de crispación, ese clima de caos, ese clima de no creer en las instituciones, ese clima de buscar lo que se llama estrategias alternativas para solucionar los problemas. En el caso de las casas ha quedado muy evidente, ¿no? En la ocupación se genera un caos, hay una absoluta indefensión y la gente acaba utilizando estrategias. ¿Eso a quién le beneficia? Entonces,
eso para mí es la pregunta, que Marruecos realmente lo ha utilizado siempre, igual que en su momento Francia utilizó el santuario francés, igual que Inglaterra utiliza Gibraltar, igual que... Es decir, esto no es un juego, no hay amigos en esto de la política internacional, ¿no? Pero ¿a quién se beneficia de todo esto? Y a mí me recuerda mucho a la Dana, sinceramente. Pero yo creo que ha puesto usted un buen ejemplo. Efectivamente, yo estoy convencido de que el Partido Socialista intentó utilizar la Riada de Valencia como cortina de humo para tratar de azuzar el odio contra el gobierno del PP de la Comunidad Valenciana, y le salió mal. Es decir, al final a quien echa la gente a pellazos de barro de Paiporta no es a Mazón, no es al rey, es a Pedro Sánchez. El odio de la gente se dirigió contra aquel al que se percibió correctamente como alguien que, de manera muy posiblemente consciente, retrasó el envío de la ayuda a los damnificados. Es decir, el PSOE lo intentó utilizar y le salió mal. Y yo creo que muy posiblemente el PSOE haya intentado también utilizarlo de Torre Pacheco y de nuevo le ha salido mal. Es que estamos en una situación donde, no sé si vieron ustedes la encuesta de Sigma 2 para El Mundo el otro día, que era, sorprendente. El 70% de los españoles respaldan las propuestas de Vox de expulsar a todos los que hayan entrado ilegalmente en el país y a todos aquellos que, habiendo entrado legalmente, delincan o se dedican a no trabajar y a vivir de las ayudas públicas. El 57% de los votantes del PSOE respalda las propuestas de Vox, con lo cual, claro, si el gobierno ha intentado utilizar lo de Torre Pacheco en su favor, que es posible, pues la jugada les ha salido fatal, porque si hay una inmensa mayoría social que está hasta las narices de una situación de inseguridad creciente, pues si tú intentas ponerte en contra de esa mayoría social, el intento está condenado al fracaso, creo. Sí, yo no digo que no vaya a ser así, la cuestión es lo que ellos han intentado. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa, a este tipo de gobiernos, y me refiero, además hay que mirar a los amigos de Sánchez, hay que mirar a Venezuela, hay que mirar a todos estos países. ¿Qué es lo primero que intentan establecer en un país, aparte de la arbitrariedad? El caos, porque del caos surge la arbitrariedad absoluta. Y el caos te permite justificar en un momento dado casi cualquier tipo de medida. Bueno, decía Nisben, ¿no? O él, o citando a un tercero, decía, el caos, es decir, no trae el desorden, lo que trae el caos al final es el auge irresistible del poder. Es cuando tú creas el caos, luego al final viene alguien que aprovecha el caos para imponer su... Y Hannah Arendt también, cuando dice que eso es lo que te lleva es a no saber distinguir entre el bueno y el malo, ¿no? Y al final... Pero de todas formas, don Jaime, permítame que insista en lo de Marruecos, porque sí, estamos muy mediatizados por la cuestión de la política nacional de Sánchez y de echar a Sánchez y todo lo que hace Sánchez. Y de hecho el paripé que han querido organizar con Torre Pacheco para ir ahí, la de Podemos, y hablar de racismo y tal, ha sido verdaderamente una cosa casi grotesca, ¿no? Ahora aparecéis por aquí, a buenas horas, mangas verdes, donde venís a quedar lecciones ahora de... Se va a un pueblo, Torre Pacheco, donde en 2019 Podemos consiguió el 1% de los votos en las elecciones municipales y en 2023 ni siquiera pudieron presentar lista electoral porque no tenían ni con han quién. pisado Torre Pacheco, porque en realidad los problemas de los pueblos, los problemas reales, los que estamos viendo que están ocurriendo, esto no es fascismo ni nada, hay un problema de convivencia. No siempre todo el rato así arrebatado, ¿vale? Es decir, que tampoco hay que llegar al punto de que estamos en guerra cada todas horas. No, pero sí hay problemas de convivencia, es evidente. Es evidente porque ocurre aquí, ocurre allí, ocurre allá. Es decir, es algo nuevo que no conocíamos antes, que nosotros no teníamos ese problema. Pero esta gente no pisa esos problemas, ¿no? ni los quiere ver. O sea, es que llegan y le llaman fascista. Pues bueno, pues... Ahí sí que hay un efecto rechazo seguramente del votante que lo va a castigar y por eso esta gente no pinta nada. Pero yo quiero insistir en que saliendo de esa política que nos interesa tanto, que es Sánchez y sus estrategias, yo sigo que miremos pensando, a Marruecos. Hay que mirar a Marruecos porque tenemos que pensar que eso es a medio plazo, aparte de lo que ocurre aquí en España, que no voy a decir que no es importante, es muy importante para el devenir de nuestro país. Es decir, pero es que no podemos perder que son socios. Es decir, Marruecos... es una cosa que se me olvidó comentar, es que son socios de Sánchez.
No, Bueno, todo esto es usted muy benévolo. No. Sánchez es un esclavo de Mohamed VI. pero me refiero que en esa gente que se ha juntado, el PNV, Esquerra, tal, Sí, hay está un- Marruecos. Es decir, hay un- vamos hay a un- ver, si una no, quinta. es decir, Eso no- ¿cuánto negocio entra por el estrecho? ¿Y qué tipo de negocio entra? ¿Y dónde recibes tú, si es que lo recibes, el dinero? ¿En qué cuenta? ¿De qué país? Son socios. O sea, todo esto, vuelvo a la pregunta, ¿a quién beneficia? Si quisiera ponerle el límite, el gobierno lo hubiera hecho, pero no lo hace. Es más, recuerdo cuando quitó aquella unidad especializada en la Narcotráficos. investigación. ¿A quién beneficia? Son socios. Con un montaje, además, muy perverso. Y esto, en el fondo, es yo te mantengo a ti, porque ahora mismo a Marruecos le conviene que esté Pedro Sánchez. Pero Pedro y que haya Sánchez causa está- en España pero, le Jaime, conviene lo que yo también digo a es que Marruecos. Pedro Sánchez está en el corto plazo. El problema es que Marruecos está en el largo plazo. Oye, Sánchez, A todos los es decir, plazos, ellos lógicamente. están haciendo una política de largo plazo. Es decir, están pensando en el gran Marruecos. Porque lo que hace Marruecos es ofrecer a sus súbditos que viven a veces tan mal y que tienen que irse fuera o los echan fuera, es, oye, no te doy un país próspero, no te doy un país con salud, una sanidad medianamente decente, no te doy ni siquiera seguridad, pero te doy un ideal. Te doy algo que te alimente el espíritu, que es el gran Marruecos, ¿no? Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el inicio de la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto de la amnistía. Pausa y a ello. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 0228. Con total garantía de satisfacción. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Bueno, ayer comenzaba la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales relativas a la amnistía. Se ha preguntado por parte de diversas instancias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluyendo el Tribunal de Cuentas, si esto de la amnistía
es legal y casa con el derecho europeo. Porque básicamente el problema es el siguiente: el derecho europeo admite leyes de amnistía, pero hombre, pensadas para casos donde, pues por ejemplo, tú puedas tener un conflicto donde hay dos comunidades matándose. Ejemplo típico: protestantes y católicos en Irlanda del Norte. Bueno, pues para pacificar eso puede ser razonable en un momento determinado promulgar una ley de amnistía y dejar el asunto zanjado. Pero claro, tú no puedes usar una ley de amnistía simplemente para amnistiar a unos tíos porque necesitas sus votos para ser investido presidente. Eso es una utilización torticera de esa posibilidad de crear leyes de amnistía. Y ayer pues comenzó la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con informes de las partes personadas, y entre ellos pues la Unión Europea. Y la Unión Europea pues leyó un informe bastante demoledor contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez. No sé si tenemos el audio de lo que ayer dijo el representante de la Comisión Europea, donde pues básicamente el mensaje que transmitió es: esto no es una ley de amnistía que busque el bien general, sino el bien particular de un señor llamado Pedro Sánchez. Escuchen. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. Bueno, pues desde luego, si por el informe de la Comisión Europea fuera, pues entonces la ley de amnistía sería tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, estas cosas, pues ojito con lanzar las campanas al vuelo, porque luego las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no necesariamente responden a criterios de justicia, sino que políticos, presiones políticas, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos a confiar, es un caso tan flagrante. Yo creo que es un caso tan flagrante que si el Tribunal de Justicia Europeo hace como Pumpido, yo creo que es que ya apague vámonos, porque no es una situación, digamos, ambivalente, ambigua, con algunos problemas de criterio jurídico. Es todo tan evidente, es todo tan obsceno, tan concatenado en el tiempo, además. Es decir, son las evidencias que se encadenan de las propias declaraciones de los amnistiados, reconociendo haber participado en la redacción de la ley de amnistía. Es una evidencia tan grosera, eso es una prueba, no es una evidencia, es una prueba tan grosera que cualquier persona que esté en el tribunal, vamos, hacer como que no lo ve, sería tan escandaloso. O sea, es que yo creo que el bochorno español, el desastre de España ahora mismo que está montando Sánchez, los nacionalistas y los terroristas y los comunistas, es de tal magnitud que si no se anda con cuidado en la Unión Europea y toma, por ejemplo, una decisión incomprensible del Tribunal de Justicia Europeo, pues va a arrastrarlos. Es que los puede llegar a arrastrar. Es decir, el descrédito de las instituciones españolas y de la presidencia del gobierno en primer lugar, que es la segunda principal, es tan brutal en España que como en Europa le hagan el juego a este desastre, yo creo que es que va a haber un contagio, y no está Europa para tontería, la Unión Europea, no está para más movidas, porque tiene una situación bastante delicada en muchos frentes. Sí, efectivamente, esto no es el aquí y el ahora. Vamos, como se les ocurra dar carta de naturaleza a eso, que se preparen, porque puede ser en cualquier momento, en cualquier otro sitio, porque ya te digo yo que los que estén dispuestos a hacer algo parecido, la enseñanza que van a sacar es, bueno, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, yo creo que si hace eso la Unión Europea, aparte de los problemas que nos pueda meter, no a nosotros, como españoles, sino a Europa en general, va a ser muy gordo y puede abrir la caja de Pandora. Aparte de, como acabas de decir tú, del prestigio que le queda mucho de las instituciones europeas, como por lo menos en España, que hay algunos que todavía los vemos como un ente superior que está fuera del alcance de los tentáculos de Pedro Sánchez y por encima de las presiones de los intereses de cada país, que es capaz de hacer justicia. Si, bueno, a mí se me escapa cuáles son los razonamientos que pueden dar los
los jueces, magistrados o lo que sean del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero a nivel político eso no tiene ni medio pase, y lo que ha pasado ayer yo creo que es una condena política. Pero aparte de esto, y pase lo que pase, la cuestión es, muy bien, la Unión Europea ya se posiciona. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque vuelvo a mi tesis de siempre. Bueno, ahora tendrá que ser el tribunal el que decida, y en función de la sentencia pues habrá sanciones, que es lo máximo que va a haber. No, pero yo creo que va en el sentido, don Jaime, de decir, vamos a ver, en otros casos, ejemplo Hungría, ejemplo Polonia, la Comisión Europea ha intervenido de manera directa en la política interna del país para intentar acabar. Sanciones económicas al final, que pueden hacer, no pueden entrar en el Tribunal Constitucional, no pueden entrar en el Parlamento, o sea, decir, bueno, no, pero pueden hacer por la puerta trasera en algún lugar. Pueden hacer dos cosas: uno, sanciones económicas, y dos, simplemente palabras de condena. Es decir, la retórica, la violencia de la retórica utilizada por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen contra el gobierno de Orbán y contra el anterior gobierno polaco ha sido brutal. Oiga, si la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que lo de la ley de amnistía es un apaño de Sánchez para conseguir su investidura, pues hombre, yo esperaría una violencia verbal al menos igual por parte de Ursula von der Leyen hacia Pedro Sánchez. Este señor está destruyendo la democracia y las instituciones en España, y sin embargo no hay ninguna declaración. Luego, que yo no sé hasta qué punto sea así porque se me escapa, uno de los argumentos que he escuchado es que, claro, esta ley de amnistía impide investigar la malversación de fondos provenientes de la Unión Europea. Sí, fíjense ustedes el calado del asunto, porque se sabe o se sospecha que haya habido mucha malversación con mucho dinero, algunos de ellos provenientes de allí. Yo me imagino a los contribuyentes y a los gobiernos alemán, danés, holandés, todos los que son contribuyentes natos y llega el dinero aquí, ¿con qué cara se quedan ellos diciendo, no, pero es que este tío ha hecho una ley para sacar de la cárcel a un tipo por una especie de golpe de Estado y que además tiene delitos de malversación de caudales públicos? ¿Esto qué es? Entonces, yo no sé. Hay conceptos dentro de la ley de amnistía que son completamente fantasmagóricos. Por eso de que no tiene límite, ¿no? Es decir, no es el delito que hayas cometido en el momento de que supuestamente se produce los altercados y te van a amnistiar por aquello, no. Lo que hubieras hecho antes, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y lo que pudieras haber hecho después. Sí. No existe una ley que pueda decir te voy a absolver de los delitos del futuro. O sea, es una cosa que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún pase. O sea, yo por eso te digo que se anden con cuidado en la Unión Europea. Hombre, lo que porque hacen, esto es tan obsceno, tan burdo. Que se guarden cuidado, porque la que pueden liar es muy parda. Cuando lo suyo es al revés, es dar un escarmiento. Porque yo creo que a estas alturas a nadie de la Unión Europea le cabe duda de con quién están jugándose la partida. Pero ni de la Unión Europea, ni de la OTAN, ni en relaciones con terceros países como puede ser China. O sea, yo creo que allá nadie. El otro día que estuvo aquí en el Congreso del Partido Popular, no sé si era el jefe del grupo parlamentario europeo, un alemán, no me acuerdo ahora cómo se llama. Weber, alemán. Yo creo que dio un mensaje muy importante, es decir, siempre estamos con la misma Europa, hay que convencer a Europa. En Europa saben perfectamente lo que pasa. Lo que no pasa es que no lo han querido verbalizar nunca, porque al fin y al cabo los españoles que se las libren como quieran. Pero que venga una persona de ese calado político a decirte a España que este señor es un corrupto, sí. Yo creo que es un salto cualitativo. Si después de todo esto sale de rositas, y tanto como todo el entramado, porque de verdad, yo insisto mucho, estoy leyendo un libro, esto es un entramado sobre ETA, esto es un entramado que tiene distintos niveles, con distintos apartados, con distintas direcciones generales, si lo quiere decir, donde están perfectamente organizados para quedarse con el país, cargarse las instituciones y trincar la pasta. Y si eso lo permite la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, no se preocupen, porque tarde o temprano lo van a tener en sus calles, seguro. De todas formas, por poner sobre la mesa un apunte optimista. Ya saben ustedes que yo soy patológicamente optimista. Y vale, optimismo. Los políticos tienen un pánico cerval a las fotos.
eso de un político le puedan sacar un testimonio gráfico de mira de quién eras amigo y estas cosas, les pone de los nervios, ¿no? Entonces, pues hasta ahora Sánchez, pues sabían perfectamente en Europa, Ursula von der Leyen, que posiblemente pues fuera corrupto, que estaba destruyendo las instituciones españolas. Todo eso le importaba un bledo. Pero claro, ya la cosa ha escalado a un punto donde ya no es que Sánchez pudiera ser corrupto, que hubiera indicios, rumores, no, es que han tenido que cesar 2 número 2 de Sánchez por estar implicados en una trama de concesión de subvenciones fraudulentas y de asociación criminal. Y encima una trama con aspectos de puterío, ¿no? Y ha salido todo lo de la familia de Sánchez y las saunas del suegro y los locales de prostitución encubiertos y todo eso. Uy, eso ya pone las cosas en un extremo donde cualquier político europeo a la hora de hacerse una foto con Sánchez dice, un momento, que es que me van a sacar el día de mañana la foto con Sánchez hecha después de que supiéramos lo del puterío. Que lo mandaron al lado contrario, que además nadie quería salir en la foto. Y además un poco separado, la típica situación en la que tú puedes cortar luego sí, en la boda te sobra uno porque se ha separado. Ponte aquí en este... No, pero más para allá, más para allá. Ahí donde el precipicio. Un poquito más. Por eso digo que es muy importante cuando vino aquí a dar esas palabras, hablar sobre lo que Europa en el fondo piensa de Sánchez. Si Europa comete el error de... Bueno, es que tienen que ser muy conscientes que si hacen eso, han revivido a Pedro Sánchez. Pero yo creo, Jaime, perdona. Reviven a Pedro Sánchez. Hay una cosa que me preocupa. Porque lo va a utilizar, Sí, pero me preocupa bastante, con una manía de ir un poquito, siempre a preocuparme de cosas que desgraciadamente están ahí. Es decir, ¿qué pensarán? O sea, el daño que nos ha hecho Sánchez y que nos está haciendo Sánchez es enorme. No solo por lo que él hace y lo que hace su organización criminal presunta, sino por la imagen que tenemos ahora mismo fuera. Es decir, nos deben mirar como si... Porque dirán, bueno, es que vaya presidente que tiene, ¿no? Es decir, vaya ministros, y vaya Partido Socialista, y vaya tal, pero pensarán y dicen, bueno, ¿y qué tipo de país puede ser España para permitir que esto ocurra? ¿Qué país es este socio que tenemos aquí en el que ocurren estas cosas y no pasa nada allí? ¿Qué tipo de instituciones tienen? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de ciudadanía si nos chatan las venas? ¿Qué partidos son los que hay allí? Después de que Yolanda Díaz haya salido como la líder mejor valorada en una encuesta. En una encuesta entre su familia, ¿no? En una encuesta entre su familia, ¿no? Sí, no sé, pues no, eran 1000 y pico y luego personas. El ministro más valorado es uno que no conoce a nadie, ¿no? Igual es por eso. Por eso mismo, porque mientras no sabe de ti va bien, ¿no? Sí, porque al final en este tipo de encuestas, como puntúas negativo, claro, si no te contestas, lo dejas en el punto medio, claro, al final... ¿Y este quién es? No tengo nada contra él, ¿no? Bueno, no gana por incomparecencia. Ya, entonces... Claro, pero en ese tipo de encuestas de valoración de líderes, pues tienen ese problema que si preguntas a 1000 y resulta que solo hay uno que lo conoce y ese uno le da un 10, entonces la valoración es 10 porque los otros 999 no han respondido. Y al que conoces que te cae mal le pones un 0. Sí. Entonces, claro, lógicamente al final... Yo quería seguir con el tema del daño que nos está haciendo, por eso nos surge quitárnoslo de encima, pero no solo nos surge quitarnos de encima toda esta ralea, ¿no? Sino de verdad plantearnos cómo ha sido posible que esto pasara. Es decir, qué tipo de sistema tenemos, qué tipo de... no solo de institucional, que no puede ser discutible, sino de selección, cómo funcionan los partidos para dar cabida a este tipo de personajes. Y cómo... decir, y si algo habría que hacer, igual hay que hacer algo, ¿no? Es decir, no solamente echar a Sánchez, ¿no? Porque, oye, que el otro día se publicó la noticia que Broadcom, una multinacional norteamericana muy potente, que iba a invertir aquí en España, en la industria que nos interesa de verdad. Porque es industria de fabricación, pero industria de fabricación de alto valor añadido, que es la de semiconductores, iba a invertir, en principio, la primera oleada de inversión era 1.000 millones. Iba a generar empleo, y sobre todo en una tecnología que nuestros chicos, los que trabajen allí, van a ir aprendiendo. No solo es que venga el guiri y nos monte una fábrica, sino que, como los chinos han hecho, aprendes de un conocimiento que igual ahora mismo no tienes. Bueno, pues ha dicho que de ninguna manera, ha roto de repente, súbitamente, las conversaciones con el gobierno español, ha dicho que no, que aquí no invierte un euro. A lo mejor han ido a
no lo sé, supuestamente a pedirle algo, visto Bueno, lo que son el modus operandi de las pues tramas. seguramente pues tiene mucho que ver, primero, la inseguridad jurídica, el aspecto de la corrupción, y seguramente Donald Trump, que ahora mismo mira a España como si hubiera visto un ovni, y dice, pero ¿esta gente qué es? O sea, aquí no metas nada, ni se os ocurra. Pero es que el 65% de la inversión que teníamos se ha evaporado. Y además es que el futuro... Es que esto es un futuro muy negro. El futuro que nos deja los Sánchez jóvenes, para la gente en general. Es muy tétrico, porque bueno, les ha regalado la independencia fiscal. La semana que viene les regala la independencia judicial a los catalanes, me refiero a los nacionalistas catalanes, con muy mala baba. Es decir, yo creo que él sabe que el gobierno que le sustituya no va a tener más remedio que revocar esas concesiones. Y eso es... va a provocar una crisis política, otra más. Lo que quiere es que se incendie el país. Es decir, bueno, yo me tendré que ir del país, pero te lo voy a dejar en una situación que cuando los que les has dado el privilegio se lo tengas que quitar, porque ese privilegio está afectando muy negativamente y perjudicando al resto de españoles. Esto no puede ser en un país normal, donde los que más tienen den a los que menos tienen, que eso es lo típico de una democracia. Por ejemplo, un dato, don Jaime, que sepan los madrileños, por ejemplo, de Madrid solamente, porque aquí hay 4 autonomías que son positivas a la hora de aportar, el resto reciben, básicamente. El balance es que reciben. A cada madrileño le va a costar de entrada unos 1.000 pavos. O sea, que si usted tienes una familia de 4 por cabeza, pues le va a costar 4.000 euros la broma, broma del cupo catalán. Pues yo creo que lo que quiere dejar es una situación tan explosiva. Pero una vez todos los años. Y se va a ir, y antes de irse, pues posiblemente hará un referéndum de autodeterminación o permitirá la anexión de Navarra. No sabemos lo que tiene este hombre en la cabeza, pero él lo que quiere dejar es una situación absolutamente explosiva, que da igual en el momento que tú llegues, porque como vas a tener que revertirlo necesariamente para que el país funcione y sea un país como tal, porque una de las cosas que ha hecho este hombre es realmente cambiar la Constitución y darle independencia a Cataluña, porque sin poder judicial común, sin hacienda común y con privilegios de todo tipo, ¿qué queda de España en Cataluña? Pues no queda nada, si no hay ni policía. Pero a lo que acaba de comentar usted, el tema es terrible, porque leí ayer en el ABC que esto supone más o menos otros 20.000 millones de euros, ¿no?, para Cataluña. De esos 20.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, corresponde, esta financiación de más que va a tener Cataluña, corresponde a lo mismo que se gasta el Ministerio de Defensa, más todo lo que se gasta el Estado en educación, universidades, formación profesional y cultura. Es decir, es como si mañana echáramos abajo y cerráramos todo lo que nos gastamos en defensa, más todo lo que nos gastamos en educación. Ese es el calibre del asunto. Para que nos hagamos una idea, Madrid va a tener un déficit de 8.000 millones de euros. Esos 8.000 millones de euros es casi prácticamente lo mismo que nos gastamos en sanidad en la Comunidad de Madrid. Y es 2.000 millones más de lo que nos gastamos en educación, siendo Madrid la mejor comunidad autónoma en temas educativos y donde están quizá las universidades más importantes del país. Para que nos hagamos una idea de que todo ese dinero va dirigido a comprar el sillón que vamos a pagar nosotros, y que esa gente lo va a utilizar para, aparte de vivir mucho mejor que el resto, para destrozar el país. Y una cosa que hay que decir, así que es que esto es lo peor de todo. Si alguien piensa que ese dinero, diría, no, es que es para Cataluña, ¿no? Y si alguien piensa que los catalanes van a tener las carreteras forradas con pan de oro, exacto, que se olviden. Es decir, que si creen que los sistemas de rodalíes o lo que sea va a funcionar bien, que se olviden. Ese dinero va a forrar a unos cuantos. Eso es, en el mismo modo que la banda... A la trama criminal, a la organización criminal que están descubriendo en la UCO, en el PSOE y aledaños y más allá, incluso en el exterior, pues eso mismo es lo que hay en Cataluña. Dice, el Estado desaparece de Cataluña. No, desaparece España de Cataluña y el control... Pero lo que va a surgir de ahí es un monstruo de corrupción descomunal y de poder. Pero fijaos hasta qué punto es dañino, y este hombre es maléfico, Pedro Sánchez, que no solamente se ha conformado con el hecho de perjudicar a los que menos tienen para beneficiar al que más tiene y generar esa diferencia entre españoles, es que encima se han permitido el lujo de legislar para que el resto de comunidades autónomas, donde ellos no gobiernan, no puedan llevar una política fiscal, por ejemplo, de bajada de impuestos. Le han puesto un tope. O sea,
es está en estos momentos como cuando hacen los niños pequeños que a lo mejor hay una construcción, cogen la mano y hacen ra, y lo tiran todo y aquí no queda nada. Pues eso, es como la maté porque era mía pero don Jaime, o yo igual, nadie. Es que esa cláusula incluso es innecesaria porque el hecho es que si se llega adelante lo del cupo catalán, las demás comunidades que aportan, que darían 3, es que quedan 3, creo que sería, bueno, Valencia no podría, porque tal como está. Será Baleares, Madrid y se me escapa la tercera. Sí, pues pero claro, uno que no nada, que sabemos que no podemos contar con él, que es el País Vasco, ¿no? Bueno, no, pero es que el País Vasco ya tiene su propio cupo, sí, claro. Por eso si digo, que digo, y Navarra tampoco. Digo que serían las comunidades ricas, ¿no? Las que podrían en un momento dado, entonces, básicamente le quedaría todo, caería sobre Madrid. Entonces, entonces plantearse que haya que hacer una cláusula, es decir, para que encima Madrid no pueda competir fiscalmente y que no pueda bajar impuestos, es ocioso. Y que haya muy malos servicios. Es ocioso, pero es ocioso. Porque si esto se produce, no va a haber más remedio que subir los impuestos en Madrid. Es decir, se subirán los impuestos en Madrid. No habría otra salida. Esto no se le ocurre a él lo ejecuta. Yo de esto hago responsable a toda esa gente que tiene metida en Moncloa, que son 1000 personas, dedicadas a pensar todo este tipo de cosas. Y seguro que hay buenos jugadores de ajedrez, porque a mí hay muchas jugadas que están llevando a cabo en los últimos años que me recuerdan a jugadas de ajedrez puras y duras. La situación que va a dejar esa gente al país, él está encantado, porque al final ellos le están dando a su jefe lo que sabe que luego va a venir él y les va a recompensar. Y dice, qué grande eres, fíjate cómo hemos jodido a la derecha, fíjate cómo hemos jodido a Vox o al PP, mira cómo estamos jodiendo a los españoles, a todos aquellos que no nos votan. ¿Qué les podemos hacer? Mira, pues no solamente le vamos a dar a estos el cupo, sino que les vamos a impedir a ellos hacer su propia política fiscal, aunque no hayan sido votados por los madrileños para que ellos nos gobiernen, sino que además vamos a dejar una situación absolutamente imposible para que después este país estalle. Porque de verdad, imagínense usted el día 0 que llegue aquí un gobierno que tiene que hacerlo y diga, mira, no, esto del Consejo General del Poder Judicial catalán y esto del cupo catalán se acaba. Y usted lo dice, don Jaime, pero vienen tiempos muy duros. Van a venir tiempos y va a haber que apechugar y va a haber que volverse muy recio. Y lo digo por aquellos que aspiran a gobernar sustituyendo, si llega la ocasión, que todavía ahora mismo ya lo tengo ya incluso como en incógnita, de que se vaya Sánchez. ¿Por qué? Imaginemos solamente imaginemos esa izquierda súper organizada a nivel de grupúsculos, hiperactiva, activista, bien untada con dinero. Los sindicatos también, sin ir más lejos. Bueno, los sindicatos, pero es que ni los necesitan. Ni las asociaciones vecinales que aparecen de repente de la nada, es decir, ONGs, activistas, demás. Imaginemos solamente que un presidente que no sea del PSOE ni de toda esta banda le descubrieran que ha hecho su carrera política gracias al dinero de unas saunas y de unos negocios de prostitución. ¿Qué estaría pasando ahora mismo en España si eso se hubiese sabido? Es decir, solo con eso. Ya no hablamos de que el segundo de a bordo de ese partido, por 2 veces, de forma reincidente, el primero, o sea, uno y luego el sustituto, estuvieran ahora mismo uno encarcelado y otro en un proceso judicial de tomo y lomo. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué no organizarían en la calle y en todos los lados? Por eso digo, si lo que digo es que no nos va a quedar más remedio que es saber que esto va a ser así. Pero como no queda más remedio para salvar el país, que somos nosotros, porque el país no es un abstracto, somos nosotros, para salvarnos, no nos va a quedar más remedio que aguantar lo que venga. Es decir, que si mañana se echan a la calle, pues hay que mandar a la policía y que los saque a palos. Es decir, no lo sé. Es decir, pero no vamos a tener más remedio que apechugar. Eso es efectivamente lo que quiere la situación. Por eso yo creo que el postsanchismo va a ser todavía más terrible que el sanchismo. Lo que no ha dejado en este país este hombre nos aboca a una situación verdaderamente difícil. Por eso los que lleguen, que llegarán, no va a ser uno, van a ser 2, entiendo, tendrán que tener... Yo creo que da usted muchas cosas, por supuesto, ¿eh? Úrsula no le va a dejar al PP pactar con Vox. Ni de coña. Ya veremos cuando... Habrá que ver los resultados. A la velocidad que van las cosas de don Luis y lo que está ocurriendo, y cuando llega uno al poder y sabe que necesita una cierta estabilidad, ya veremos. Luego al final... Bueno, sí, en eso estoy de acuerdo con usted. El futuro no está se escrito. sientan, ven las cosas a cara de perro y dicen, bueno, venga, va. La Realpolitik. Sí, claro, porque no hay más remedio. Bueno, pausa publicitaria. Estamos hablando de los problemas que hay en España. Hay veces que la gente tiene ganas de huir
por ejemplo, no sé, algún país estable, como por ejemplo Japón, ¿no? Ahí se quiere ir el hermano de Pedro Sánchez. Pausa publicitaria y lo comentamos. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad. Bueno, el mismo día que la juez Viedma en Extremadura dictaba auto de procesamiento contra el hermano de Pedro Sánchez, contra el líder del PSOE extremeño y contra otras 8 personas por la creación y asignación a dedo de una plaza para el hermano de Pedro Sánchez allí relacionada con los conservatorios, el mismo día se producen 2 cosas. Uno, el líder del PSOE extremeño coge y toma posesión como diputado de la Asamblea de Extremadura después de haber hecho dimitir a una diputada socialista y a los 4 que la seguían en la lista para poder meterse él ahí. Intentó aforarse de manera express para que el caso pasara de la Audiencia Provincial de Badajoz al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde él suponía que iba a tener más apoyo. Al final el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho: oiga, esto es un fraude, váyase usted a esparragar, y ha devuelto el caso a la juez Viedma. Pero ese mismo día pasaba otra cosa, y es que a David Sánchez le concedía un visado la Embajada de Japón para que se vaya a Japón un añito. Y dices, pero esto, o sea, el mismo día que se dicta auto de procesamiento, el uno quiere aforarse y el otro quiere pirarse. Y entonces, bueno, parece ser que todavía no se ha ido a Japón, y Vox ha pedido que le retiren el pasaporte, no sea que caiga en la tentación. Que sea un país que además no tenemos acuerdo de extradición. Y dice que se va a ir un año, pero ¿cómo te vas a ir un año si estás incurso en un proceso judicial? Que además, delitos graves, porque hay una serie de, además, este sí que va para adelante.
Igual que la mujer, cuando llegue el caso de la mujer de Pedro Sánchez, y estoy convencido de que cuando llegue el caso de Begoña, que Begoña lo tiene muy negro, negrísimo, desde el punto de vista de probatorio, lo tiene, es quizá la que peor lo tiene. Yo me imagino cuando llegue un momento Pedro Sánchez, con ese sentido de la decencia que le caracteriza y esa moralidad espléndida, le hablarán de Begoña y de ¿qué mujer me habla usted? Hace tiempo que nos separamos, no vivíamos juntos, no compartíamos cama, ¿no? Es decir, y seguro que lo hará, pero eso es impresionante, que este tío se haya ido con intención de estar en un año a un país que no tiene concierto de extradición con España. O sea, blanco y en botella, no sé, yo si fuera la justicia diría Cáspita, pues igual no es buena idea que este tío tenga pasaporte, ¿no? Sí, vamos, yo lo que no sé, que me parece muy bien que lo haya pedido Vox, es porque no lo ha pedido directamente, que no sé si es así, que me perdonen los abogados, que lo haya pedido la propia justicia, el propio juez, decir, este señor que me he enterado de esto por la prensa, habrá que retirarle el... No, pero el juez no puede tomar de oficio, eso se lo tiene, esa decisión se lo tiene que pedir una parte. Sí, él está instruyendo, no está... Bueno, entonces, pero que no se lo hayan retirado ya, ¿no? Creo haber leído que los motivos por los que había pedido el visado, me puedo equivocar, es que para dirigir alguna ópera, reagrupamiento familiar, ¿puede ser? Digo yo porque una vez que esté en Japón, supongo que con la familia se puede tomar un avión y se puede ir a Santo Domingo, porque a mí me parece el destino ideal, ¿no? El headquarters del asunto, el cuartel general parece que está en Santo Domingo, ¿no? Ojo, con Santo Domingo sí hay tratado de extradición en contra de lo que se dice. Ahora bien, si tú has conseguido que te den la nacionalidad dominicana, entonces ya no te pueden extraditar. Teníamos un político, ¿no? Que tenía la nacionalidad dominicana. Creo ¿no? que se llama José Bono, ¿no? Sí, creo que sí. Y creo que también Felipe González, ¿no? Si no estoy equivocado. Ese segundo no lo sé, el primero seguro. Tienen un comodín, el comodín de Santo Domingo, ¿no? Por eso te digo pero yo creo que al hermano no lo quieren en Santo Domingo, porque, con todos los respetos, es tan torpe, tan así que la trama dirá, bueno, no metáis más inútiles porque es que ya bastante complicado lo tenemos ahora mismo con la UCO pisando los talones, amigos. Yo creo que... Porque, bueno, ahora mismo, por cierto, don Luis, hay una discusión intensa, por lo que yo sé, en la UCO, de cuándo presentar el segundo informe que está al caer, que por lo visto es atómico ya. O sea, si lo que pasa es que como ya digerimos las bombas atómicas hasta de 1000 kilotones, como si no pasara nada. No pasa nada. Pero hay por lo visto, lo que parece una discusión muy intensa de si presentarlo en julio, incluso podría presentarse a finales de esta semana, o esperar a septiembre. ¿Por qué? Porque vendría el verano de agosto, y entonces... Pero por otro lado, la discusión, según me han dicho, es porque sería una forma de romperle la cintura al gobierno justo cuando intenta sacar la ley de la reforma de la justicia, en una especie de bomba, bomba, ¿no? Mirando en abstracto la cuestión, yo creo que una unidad de investigación como la UCO, por lo que tiene que hacer es sacar el informe lo antes que pueda, en cualquier caso, y no supeditarlo a consideraciones políticas, ¿no? No sé. Yo no creo. Confirmo, José Bono y Felipe González tienen la nacionalidad dominicana. José Bono la obtuvo en octubre de 2020, Felipe González en febrero de 2022. En ambos casos se la concedió el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, mediante un decreto de naturalización privilegiada. Eso me recuerda un poco a lo de Thierry Breton, ¿os acordáis? El personaje siniestro, que aquel comisario que tenía doble nacionalidad, se había nacionalizado en Senegal. Francesa y senegalesa, sí. Resulta que allí hay secreto bancario, no hay prácticamente impuestos, claro, pero lo habían hecho porque se le habían dado porque había sido un hombre muy entrañable para los senegaleses, ¿no? Por ejemplo, de los que nos estén escuchando, o sea, que con todo respeto, que no es ninguna crítica, pero ¿a cuántos de los que estamos ahora en antena nos interesaría tener la nacionalidad de la República Dominicana? Quiero decir que, o sea, ¿por qué uno está interesado en tener una nacionalidad de República Dominicana cuando no tiene familia, no nacida allí, no tiene raíces, no?
No, claro, mover capital, la pregunta es retórica, porque a lo mejor, yo qué sé, si a mí me dan a elegir, aparte de la mía española, pues yo qué sé, me interesaría a lo mejor, yo qué sé, la suiza, yo querría, la canadiense. Yo querría tener la nacionalidad del Vaticano, por las risas. Pero... yo la nacionalidad canadiense no la quiero ni regalar. No, claro, pero que no sé, que la suiza o la japonesa, pero la de República Dominicana, ni eso llama la atención en España. Yo te digo que le preguntas ahora a los votantes socialistas o a los afiliados socialistas o a los cargos socialistas, ¿qué le parece que el hermano de su jefe, que está hasta aquí, que lo llevan a juicio, haya pedido un visado para salir de Najas? Y te digo yo que les parece bien. Me gustaría saber el argumentario. O sea, te van a decir que les parece muy bien, pero cuando les preguntas el por qué, que te contesten. No, hombre, te van a decir alguna cosa como la que he dicho yo. Es que, claro, el hecho de que esté en curso en una causa no implica que no pueda seguir su carrera profesional y familiar, y seguramente ahí en Japón le habrán reconocido su enorme talento de compositor y de director de orquestas y coreógrafo. Que va a estudiar un máster, ¿no? Claro, entonces, hombre, se está formando el muchacho. Una cosa es que el hombre esté en curso y otra cosa es ser crueles con él. Es que, claro, viene luego con la crueldad. Es que estáis siendo crueles con Begoña. Estáis siendo crueles. Ensañando. Por ejemplo, la esto de. Cuando hablaban de las saunas y la relación que evidentemente parece existir entre unos negocios bastante discutibles con un dinero probablemente bastante negro. Con la carrera presidencial, o sea, carrera, digamos, primero para dirigir para llegar al poder del PSOE y después a la presidencia del gobierno de aquella manera de Sánchez, ¿no? Y decían, no, es que no hay que entrar en el terreno privado. Oiga, mire, yo no soy de entrar en el terreno privado, pero aquí el terreno privado desaparece y se convierte en público en el momento en que de forma muy regular, por decirlo suavemente, y de forma con dinero muy sospechoso, tú consigues colocar a un tío donde no lo debería estar. Cuando cometes un delito, ya está, no hay más. Ayer detuvieron a un tío en un barrio de Madrid que había abusado a dos niñas de 4 y 8 años. Es como decir que ¿por qué te metes en la vida sexual de ese tío? Se hace público la vida privada de alguien cuando tú cometes un delito. Punto, no hay más. Entonces, si este tío comete un delito, pues no sabemos si más. Presuntamente, en este caso, si es que lo ha cometido, por eso digo, si es que lo ha cometido, todo lo que hay, los indicios, los testigos, las declaraciones, las cámaras que había ahí, es que es un lugar donde ¿para qué pones cámaras y micrófonos cuando a la gente que va a hacer cosas, incluso porque se sabe ahora por algunas declaraciones, con menores? ¿Eh? ¿Y para qué los grabas? ¿Qué sentido tiene? Porque va a extorsionarlos. Es decir, todo ese mare magnum lo convertimos... No, es que ese es un entorno privado, pero usted ha perdido la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con un entorno privado de una persona como nosotros? Es decir, lo que haces en tu casa, con tu gente en Navidades, con el turrón, con un montaje, vamos, que mafioso, que ha servido de trampolín para la política, para el presidente actual, a lo que parece. Es que, claro, hemos perdido... Es que este es un país de memos. A veces hay gente muy mema. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que está pasando en España, hay uno de cada 4 españoles sigue votando al PSOE. Y eso sí que para mí es una derrota absoluta de un país. Porque no tienes capacidad crítica ni capacidad analítica, perteneces y te guías por temas emocionales, que porque perteneces a una tribu y desde luego la calidad democrática... Yo lo veo al revés. O sea, vamos a ver. Tenemos un gobierno que controla el BOE, controla todas las instituciones, no tiene escrúpulos a la hora de usar su poder, riega de millones de euros a los medios y tiene untado al 95% de ellos. Y a pesar de todo eso, no le vota el 50% de la población, solo el 25%. O sea, los españoles somos los de más sentido crítico del mundo. A mí me preocupa ese 25%, porque quieras que no, 25% son 7 u 8 millones de personas que tienen una capacidad de presión y que tienen una capacidad de justificar. Vamos a decir, en este momento tenemos 8 millones de españoles que son capaces de justificar... No, son menos. 6,5, que son capaces de justificar cualquier cosa. En estos momentos el PSOE está, según las encuestas, ya por debajo de los 100 diputados. Bueno, da igual, 6 millones de personas. Hay 6 millones de personas que son capaces de justificar cualquier cosa, y eso es un problema. Bueno, pero igual... Pero no por nada, sino porque es su partido.
Punto. Porque me dices tú, no, es que están intentando implementar el sistema comunista, y como yo soy comunista, pues yo quiero implementarlo. No, si ni siquiera... Implementar nada, si eso es robar, trincar y robar. Si estos son señoritas en burdeles, sauna, chorizos que se llevan la pasta y porque generan una red de adjudicación supuestamente petróleo, de obras públicas y tal. O sea, ¿dónde está ahí lo ideológico? Y sin embargo lo está justificando. Y eso yo creo que es una derrota social, sinceramente, la hagan ellos o la haga cual sea. No le voy a dar un punto para el optimismo, sino para un alivio sobre esa preocupación porcentual. ¿Cuántas personas de esas que votan incondicionalmente a que justificarían todo, lo hacen porque de alguna manera están beneficiándose de estas tramas? No, ¿tú crees? No, sí, hombre. Pero 6 millones, no, digo que le voy a dar un pequeño alivio porcentual. Segreguemos una parte sustancial de esos millones. Un 5%, queda un 20% todavía. No sé, yo creo que el nivel de clientelismo que hay en España puede alcanzar cotas. Solamente el presidente del gobierno tiene, usted dice cerca de 1.000 asesores en Moncloa, pero es que fuera de Moncloa añádale casi otro tanto. Creo que tiene. Pero aquello es el Estado Mayor. Sí, no, pero quiero decir que solamente para servirle a su persona tiene casi 2.000 pavos. A su persona. Bueno, el otro día salió, solo para él. ¿Cuántos médicos salió el otro día la noticia que tenían metidos en 29 médicos? Una cosa. Don Luis, permítame que insista. Yo voy a intentar que se arrime usted a esta causa porque es algo que de verdad. Yo me arrimo a lo que usted diga, hombre. Tenemos que conseguir que el Palacio de la Moncloa como sede presidencial desaparezca. Quiero que el presidente, yo personalmente, quiero que nuestro futuro, y además que ya no se llame presidente, se llame primer ministro porque esto no es una república presidencialista, cesarista, ni nada de esto. Esto es un primer ministro, una monarquía parlamentaria y un congreso, ¿vale? Y que esté en un chalet en Madrid. O que vuelva a su sede original, que estaba en la Castellana. Castellana 3. ¿no? El complejo de la Moncloa es para mí uno de los peores elementos tóxicos de la política nacional. Es como el búnker. Es un puñetero búnker de poder. Es la Moncloa, y hay que acabar con eso, un complejo donde hay 2.000 personas metidas, pero vamos a ver, que esto ni la Casa Blanca, pero ¿usted de qué va? Eso es un imperio. No lo había pensado nunca, pero tienes toda la razón. Hay que acabar, porque además los trastorna a las personas, trastorna la visión democrática del país en un símbolo completamente fuera de ninguna medida. Es verdad, es que se ponen ahí a servir, se autoalimentan entre ellos, se ponen a servir al Es un círculo cerrado, es como un búnker. Se creen que son importantes. Llegan allí y dicen, soy aquí el capitán. Es como el emperador. Es que para ellos es como un juego. Castillo, Yo he leído y sigo a algunos de los estrategas famosos que tiene Pedro Sánchez allí. He leído cosas que han escrito y tal. Y de verdad es que se creen, por eso digo lo del ajedrez, se creen que es un juego, para ellos es como un juego. Ellos cuando toman este tipo de decisiones no son capaces de darse cuenta que cuando tú haces una estrategia de esa que a ti te parece, guau, menuda jugada acabo de hacer, soy un crack de los asesores, asesor áulico, no se dan cuenta de lo que hay detrás, porque pierden absolutamente el contacto con la realidad. Ellos están allí para servir a un líder autocrático, tiránico. En España hay una tiranía parlamentaria. En estos momentos hay una tiranía parlamentaria. No tenemos un sistema democrático. No, y esos tíos, no existe el Parlamento realmente. Pues por eso te digo, es una tiranía que tiene un Parlamento donde la mitad más es uno, la mitad más uno son capaces de regalarle cosas a un conjunto de españoles para que me votes y esté aquí. Bueno, pues esos tíos que están metidos en ese búnker, que lo has definido perfectamente, de hecho te lo voy a copiar a partir de ahora, pues lo más parecido al búnker, a la guarida de Sánchez, no tienen ningún contacto con la realidad y están absolutamente comprometidos en su ego a decir, qué grande soy, tú fíjate lo que he conseguido. Mira, jefe, mira la jugada que se me ha ocurrido hacer a esto. Si creen que es una serie de esas de House of Cards, ¿no? Porque para ellos es como un tablero. No son conscientes del daño. Hay que eliminar tú eso. Fíjate lo que he hecho, jefe. Les vamos a dar el cupo y además vamos a meter aquí, les vamos a dar el Consejo General Policial y además les vamos a hacer a los demás que no puedan bajar los impuestos. Mira qué grandes somos. ¿Ahora qué hacen? Pero hay que acabar, hay que ver lo que hace Abascal y Feijóo. No, No, pero es tan tremendo como esto. No, Jaime, hay que acabar con los símbolos de poder. ¿Esto es una democracia o no lo es? Ahora mismo es una democracia, como yo he hecho un sintagma que le llamo democracia mediática. Es puramente, digamos, una declaración constante, ¿no? Y una especie de utilizar la palabra democracia que luego se vacía de sustancia, de efectividad.
Entonces hay que acabar con esos símbolos. Es decir, yo ya no pido cosas extraordinarias, pero hay que hacer aterrizar al poder en el suelo. Que toque por lo menos el suelo, que no flote por encima de nuestras cabezas. La gran enseñanza de esto que pasa en España, cuando antes hablabas, no me acuerdo exactamente de qué, pero lo has apuntado, es que en España lo que se nos ha demostrado es que el sistema político, que la democracia, abrimos un melón, la democracia puede no funcionar. Puede ser cooptada completamente. Y que puede ser corrompida. Y que no tiene, en estos momentos, lo dije ya hace bastantes programas aquí mismo, esto nos ha demostrado que no tiene mecanismos de autoprotección cuando el golpe, cuando lo que se está haciendo, si no lo quieren usted llamar golpe, o llámenlo como quieran, se da desde el poder. Se da desde el poder, con la intención de darlo. No hay manera de pararlo. Mucha gente nos pregunta en Twitter, se lo pregunta a usted y a mí, ¿qué podemos hacer? Pues en estos momentos, lamentablemente, casi lo único que se puede hacer en estos momentos es salir a la calle. Pocas cosas. Tenemos a los jueces en la calle, tenemos a los jueces en Europa, ahora mismo solo queda voy a decir revuelta, pero no se usa la palabra, ni la revolución. Es que la gente salga a la calle a defender lo suyo, demonios. Porque es que ni lo pueden hacer los políticos. Vamos a ver, los partidos políticos pueden hacer lo que pueden hacer, y está muy claro. En este caso es la moción de censura, pero en este momento el entramado tiene... Es imparable. La mitad más uno. Y por muchas veces que tú te presentes, aunque se presente Feijóo y saque el apoyo con el apoyo de Vox 173 diputados, y aunque el otro no le vote nadie, que no es así, no funciona así la moción de censura, no consigues echar a este tío. Y esto es lo que demuestra que este sistema, tal y como está ahora, hay que cambiarlo. Yo se lo he dicho muchas veces. Pero, Jaime, a Feijóo lo primero... De todas formas, déjeme que le haga una pregunta. Imagine que dependiera de usted y que tomando la decisión usted dicta el curso de los acontecimientos. ¿Qué preferiría? ¿Qué haría usted? ¿Forzar la dimisión de Sánchez mañana o dejarle unas semanas más para que continúe hundiendo al PSOE? Mañana mismo. ¿Sí? Yo sí, porque a mí mi interés no es que hunda el PSOE, es que hunda más España, claro, que es el gran problema. Hay que pararlo ya, hay que parar a este señor ya, porque de verdad ha entrado en una dinámica, hay que conocer un poco su psicología de auto... No nos engañemos, el mundo es bipolar. Hay personas que creen una cosa y gente que cree en otra. Y pues para todo hay una bipolaridad. Yo miro a Polonia y veo que la izquierda dejó de existir hace mucho tiempo y que es residual en el Parlamento. Bueno, así que eso... Sí, pero ha entrado en una dinámica que hemos comentado antes de dañar al país. Él se está vengando. Porque una persona con su perfil psicológico tan narcisista como él no entiende que los demás no le estemos agradecidos por todo el bien que nos ha dado. Entonces yo creo que él lo interpreta como una traición. No, entonces, yo creo que Sánchez, si pudiese... Bueno, pero a lo mejor no puede irse, pero dice, sí, pero tú puedes no irte y no puedes hacer el daño que está haciendo. O sea, él está haciendo un daño porque al país. Él está cumpliendo un programa que yo, sinceramente, me cuesta mucho, yo no digo que no tenga sus dotes malignas, que un personaje como Sánchez esté labrando el futuro, que se esté labrando a conciencia. Es decir, yo creo que está ahí como el que entra a ser el capo de una gran familia, pero vinculada, digamos, en un esquema mayor, en el que en momento de decir, es que me quiero retirarme, no te puedo decir. No, ahora mismo no te puedo decir. No se puede, es que no le dejan ir. Cuando dice, van a poner una moción de censura. No, es que no le dejan irse. Sus socios no le van a dejar irse. Pero no solo sus socios, que son los evidentes que vemos aquí, sino otros socios que están fuera. Sí. Seguramente, muy probablemente... otros socios que son los que han metido, porque yo tengo la sensación de que la organización que llaman criminal, que hay ahí, es normal que un satélite de un montaje que les han dicho cómo hay que hacer las cosas y cómo hay que manejar la pasta, y ahora me vas a sacar tú el petróleo de Venezuela, para eso te necesito, amigo, y te voy a pagar bien. Si no le dejan irse, pero en fin, no sé, yo creo que ahora mismo lo único que nos queda realmente es salir a la calle. Que a lo mejor eso sí hay que esperar al mes de septiembre, a lo mejor, pero a lo mejor para septiembre ya está. Bueno, yo creo que... España ahora mismo, lo único que nos separa digamos, de una cosa verdaderamente muy desagradable, para que nos demos conciencia de la situación, es la UCO, que son un puñado de señores, de guardias civiles, que le están echando un par de narices, a los que le están metiendo una presión inimaginable, a los que le están privando de medios,
es la UCO, un puñado de señores. Y un puñado de jueces. Y un puñado de jueces y algunos periodistas. El 70 y tanto por ciento, y unos periodistas. No hay correcto. más. Y detrás de eso, que es una muralla muy valiente, muy arrecha, pero muy fina, está el abismo. Bueno, hay muchos ciudadanos, pero no con el poder de representación. El poder de marcar los acontecimientos. Por ejemplo, todos los que nos escuchan seguro están también en la brecha. Sí, estoy convencido. Y muchos que están escuchando otras cadenas también. Pero hay gente escuchando otras cadenas, pudiendo escuchar Mañanas en Libertad, por Dios. Don Luis es había un subalterno que se llamaba El Formidable, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, pues Don Luis es como El Formidable, o sea, creo que ya fallece el hombre, pero era un espectáculo, sobre todo un gran banderillero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué soy como él? Pues porque siempre está al quite, hombre. Está preparado, o si quiere, para meter un puyazo. Podría ser también un gran picador. Doña Carmen Carbonell. Yo no digo nada, don Luis. Yo aquí estoy esperando a que me dé paso porque traigo la pregunta que lanzábamos esta mañana relacionada con las cortinas de humo, que suele ocurrir bastante en verano, cuando de repente hay otros temas encima de la mesa. La pregunta concretamente es la siguiente. Muchas veces escuchamos a gente decir, no hay que hablar del tema X, del tema que sea, porque es una cortina de humo para distraer la atención de lo verdaderamente importante. Y por ahí va la pregunta. De los siguientes 4 temas, ¿cuál cree usted que es el más importante? Atención a los 4, que son, como les decimos, de hondo calado, pero tienen que decirnos cuál es el más importante. La corrupción en el PSOE, las cesiones a los separatistas, los disturbios migratorios o las saunas del suegro. ¿Cuál es lo más importante para usted? La corrupción del PSOE. El resto son efectos, no son causas. Aquí la única causa es la corrupción. O antecedentes o precuelas, si queremos. No se podría dar sin la corrupción, si fuera un partido decente. ¿Y qué dice la gente, doña Carmen? Pues, don Luis, coinciden en su mayoría con lo que se ha dicho en esta mesa. El 49% en Twitter apuesta por la corrupción en el PSOE. Hay muchos que dicen que no es solo en el PSOE, que es el mensaje que nos quiere hacer llegar Pedro Sánchez, sino que realmente es la corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. El 35% dice que es la cesión a los separatistas. Hay un 14% que apuesta por los disturbios migratorios y solo un 2% habla de las saunas del suegro. Y en muchas ocasiones, como ha dicho don Jaime de Berenguer, es relación causa-efecto, efecto-causa, consecuencia directa, pues cada una de ellas. Atención a esto que nos dice, por ejemplo, Miguel Castilla, que es un oyente que nos escucha desde Copenhague. Dice, la inmigración ilegal, él considera que es uno de los problemas principales. La pirámide poblacional de Europa es el auténtico elefante blanco. Y atención a los datos que nos da. Ciudades como Ámsterdam tiene un 56% de población no occidental y no cristiana. La Haya un 58%. Rotterdam en Holanda un 60%. Londres un 54% y Bruselas un 70%. Que considera que son unas cifras pues realmente importantes. María y Freder en Twitter, alguien que se hace llamar así, nos hace este razonamiento. Yo marcaría las 4, pero como no se puede, marco la primera que incluye a las otras 3, que era un poquito lo que habíamos dicho aquí, que precisamente la corrupción del PSOE es lo que englobaba las siguientes opciones. Y en la misma línea escribe Ray Tui en Twitter, que dice, la verdad es que la primera lleva implícita las otras 3, porque todo es corrupción. En publicaciones de YouTube, Vicente nos dice que las 2 primeras van de la mano. En este caso concreto, el tema de la corrupción del Partido Socialista y las cesiones a los separatistas, pero dice que lo más urgente es desarmar la venta que Sánchez está haciendo de España a los separatistas, porque es algo más difícil de restaurar. Una vez que se ha dado ese paso, es complicado volver atrás. Y en el chat de YouTube voy a quedarme con un comentario de Torero, que es uno de los habituales. Con ironía dice, no importa lo que hagan los socialistas, lo importante es que no gobierne la derecha de verdad. Y añade, los paniaguados de la mamandurria y el miedo a la derecha es lo que sigue manteniendo y seguirá manteniendo al PSOE. Bueno, las encuestas lo que dicen es que eso ya quebró hace mucho tiempo. O sea, ya la que menos a la suma PP Vox le da 200 escaños, eso la que menos. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en otra fase. Lo único ojalá. Está el PSOE mirando a octubre, al otoño, que es donde sale la kitchen del PP y estas cosas. Ya, pero yo... Es que si verdaderamente tiene esa esperanza Pedro Sánchez, es decir, de aguantar, que el que llegue a juicio algunos casos que afectan al PP, que eso a lo mejor le hace que él pueda coger fuelle, yo creo que ha perdido el contacto con la realidad completamente. Está completamente desesperado. La corrupción del PP de hace 10 años
pues está muy amortizada por la opinión pública. Yo no creo que le vaya a quitar ningún voto. Bueno, ¿no? ahí hay un dato que son estos datos indirectos, pero que yo creo que son muy significativos. Yo que sigo muchas redes sociales distintas, fíjense ustedes, donde hay un joven y hay una reunión de jóvenes, se habla de Pedro Sánchez, las cosas que dicen de Pedro Sánchez los jóvenes. Bueno, es que eso sí que yo creo que marca definitivamente su caída, porque aunque no sean todos los jóvenes, pero cuando la juventud, que es la que más fuerza tiene, la que realmente hace los cambios, etcétera, tiene tan claro y se acuerda de la manera que se acuerda de Pedro Sánchez, siempre que tienen oportunidad, yo creo que eso es un síntoma. Ya que la canción del verano en toda España es esa. Es Pedro Sánchez, hijo de... Eso es. El otro día en la Plaza de Toros de Pamplona, el sábado, y 3 además, o 4 veces durante la corrida. Pero sea por lo que sea, porque es que quedan unos amigos a tomar una copa. Y es que el canto es ese. Y quedan en Pamplona o quedan en cualquier sitio y la gente, los chavales, la gente joven, no solo los chavales, lo tiene clarísimo. Y eso no lo va a poder manejar. Me gustaría ver cómo lo va a manejar. Bueno, ojalá. No se preocupe, que algún gurú de estos electorales le va a dar unas fórmulas que por supuesto no van a funcionar, pero por las que le va a cobrar un pastón, que te pasas, que pagaremos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Un placer, como Carbonell, siempre. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Un placer. Gracias, don Jaime de Berenguer. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a ver de qué se va a hablar en Dando Caña a las 12.